La arquitectura es un campo donde las matemáticas juegan un papel fundamental para poder llevar a cabo el diseño y construcción de edificios. En esta presentación, exploraremos las diferentes formas en que las matemáticas se relacionan con la arquitectura. Las matemáticas son utilizadas para crear planos y diseños en arquitectura. A través de la geometría, se pueden crear formas y figuras que son utilizadas en la construcción de diferentes estructuras. Las matemáticas son esenciales para la creación de estructuras y edificios estables y seguros. Se muestran ejemplos concretos de cómo se utilizan las matemáticas en la arquitectura, como la geometría, la trigonometría, el álgebra y las matemáticas avanzadas. Se examina cómo se utilizan las matemáticas en la planificación y el diseño de edificios, incluyendo la medición de altura, anchura, longitud y profundidad. Y se ofrece una explicación detallada sobre cómo los arquitectos y los ingenieros aplican la física en las matemáticas, incluyendo la resistencia de materiales y la mecánica estructural. Se destaca la importancia de la precisión en las matemáticas en la arquitectura. Matemáticas son esenciales en la creación de estructuras y edificios funcionales y hermosos. Se muestra la relación directa entre las matemáticas y la arquitectura y se destaca la importancia de su combinación para la creación de edificios impresionantes y funcionales. Primero, recordemos brevemente en qué consiste el teorema de Pitágoras. Este teorema establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el lado más largo, opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Matemáticamente, esto se expresa como A2 más B2 igual C2, donde A y B son los catetos, los dos lados más cortos, y C es la hipotenusa. ¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura? Pues bien, resulta que muchos edificios y estructuras tienen formas que se asemejan a triángulos rectángulos, como los frontones de los templos griegos o las paredes de una casa. Los arquitectos han utilizado el teorema de Pitágoras para calcular las dimensiones y proporciones de estos elementos, y también para garantizar que sean estables y resistentes. Un ejemplo concreto es el diseño de las escaleras en un edificio. Las escaleras suelen estar formadas por una serie de peldaños o pisos, cada uno de los cuales tiene una altura y una profundidad. Para que las escaleras sean cómodas y seguras de subir, estas medidas deben estar cuidadosamente calculadas. Aquí es donde entra en juego el teorema de Pitágoras. Si consideramos cada peldaño como un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema para calcular la hipotenusa, la medida diagonal del peldaño, y asegurarnos de que tenga la longitud adecuada. Otro ejemplo de la aplicación del teorema de Pitágoras en la arquitectura es el diseño de techos inclinados. Cuando se construyen techos a dos aguas, es decir, con una pendiente en ambos lados, se pueden utilizar triángulos rectángulos para calcular la altura de la cumbrera, el punto más alto, y la longitud de las vigas que sostienen el techo. De nuevo, esto ayuda a garantizar que el techo sea resistente y estable. En resumen, el teorema de Pitágoras es una herramienta importante en la práctica de la arquitectura, ya que permite a los diseñadores calcular con precisión las dimensiones y proporciones de elementos estructurales como escaleras, techos y paredes. Aunque hoy en día contamos con software y herramientas de diseño asistido por computadora, el teorema de Pitágoras sigue siendo fundamental para entender las relaciones geométricas en los edificios y para asegurar que sean seguros y funcionales. El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, si tenemos un triángulo rectángulo con catetos A y B, y una hipotenusa C, se cumplirá que, C2 igual a 2 más B2. Ahora, te daré un ejemplo de cómo se utiliza el teorema de Pitágoras en la arquitectura. Supongamos que necesitamos construir un techo inclinado en una casa. Sabemos que la distancia entre el extremo superior del techo y la base de la casa es de 6 metros, y que la altura de la casa es de 4 metros. Para calcular la medida del techo inclinado, necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras, C2 igual a 2 más B2, donde C es la distancia de la hipotenusa, que es la medida que queremos conocer. A es la altura de la casa. B es la distancia entre el extremo superior del techo y la base de la casa.
Entonces, sustituyendo los valores conocidos, obtenemos C2 igual 42 más 62. C2 igual 16 más 36. C2 igual 52. Para encontrar el valor de C, necesitamos obtener la raíz cuadrada de 52. C igual 52. C 7,21. Por lo tanto, la medida del techo inclinado sería aproximadamente de 7,21 metros. Este es un ejemplo sencillo de cómo se utiliza el teorema de Pitágoras en la arquitectura para calcular las medidas y ángulos de elementos estructurales como techos, escaleras, diagonales de paredes, etc. ¿Qué son las proporciones? Las proporciones son relaciones matemáticas entre diferentes partes de un objeto, un espacio o una obra de arte. En la arquitectura, las proporciones se refieren principalmente a las medidas y las relaciones entre las partes de un edificio, como el largo, el ancho, la altura, la profundidad, la distancia entre columnas, la altura del techo, entre otras. ¿Por qué las proporciones son importantes en la arquitectura? Las proporciones influyen directamente en la percepción que las personas tienen de un espacio o un edificio. Una proporción correcta puede crear una sensación de equilibrio, armonía y estabilidad, mientras que una proporción incorrecta puede provocar una sensación de incomodidad, inestabilidad o desorden. Las proporciones también influyen en la funcionalidad y la eficiencia de un edificio, ya que pueden mejorar o dificultar la circulación de personas, la iluminación natural, la ventilación, la acústica y otros aspectos de la calidad del ambiente interior. ¿Cómo se aplican las proporciones en la arquitectura? Los arquitectos utilizan diferentes sistemas y reglas para definir las proporciones de un edificio, según la época, el estilo, la cultura y el propósito del mismo. Algunos sistemas de proporciones famosos en la historia de la arquitectura son el canon griego, el módulo vitruviano, la proporción áurea, el número pi y la proporción humana. Estos sistemas se basan en principios matemáticos y geométricos que buscan establecer relaciones armónicas entre las medidas y las formas. Ejemplos de edificios y espacios que utilizan proporciones en su diseño. Hay muchos ejemplos en la arquitectura mundial que muestran cómo las proporciones se han aplicado con éxito en la creación de espacios impresionantes y funcionales. Algunos ejemplos son las pirámides de Giza, el Partenón de Atenas, la Catedral de Notre Dame, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, la Ópera de Sydney de J. Ocon/R.N. Hudson, el Museo Guggenheim Bilbao de Frank Gehry, entre otros. Las proporciones son una herramienta esencial en la arquitectura que permite a los arquitectos diseñar edificios y espacios que sean estéticamente atractivos, funcionalmente eficientes y culturalmente significativos. Su correcta aplicación requiere un conocimiento profundo de los principios matemáticos y de los contextos sociales y culturales en los que se desarrolla la arquitectura. El álgebra tiene una relación fundamental con la arquitectura, ya que muchas de las fórmulas y ecuaciones utilizadas en el álgebra se aplican en la construcción de edificios y estructuras arquitectónicas. Algunos ejemplos de cómo se relaciona el álgebra con la arquitectura son: diseño estructural. Las ecuaciones matemáticas se utilizan para diseñar y calcular la resistencia de los materiales, como los pilares, vigas y muros, que forman una estructura arquitectónica. Cálculo de áreas y volúmenes. El cálculo del área y el volumen de las habitaciones, edificios y otros elementos arquitectónicos es vital en el diseño y construcción de estructuras arquitectónicas. Diseño de formas y patrones. La geometría, una rama del álgebra, se utiliza para diseñar formas y patrones complejos en la arquitectura, como bóvedas, cúpulas y arcos. Eficiencia energética. Las ecuaciones matemáticas se utilizan para calcular el uso de energía y diseñar sistemas de aire acondicionado y calefacción eficientes que reduzcan el uso energético. Modelado 3D. El álgebra se utiliza en modelado 3D para crear diseños complejos de edificios, interiores y exteriores de los edificios. En resumen, el álgebra es una herramienta esencial para los arquitectos y diseñadores, ya que les permite calcular y diseñar estructuras arquitectónicas seguras y funcionales, y crear diseños únicos y elegantes. Un ejemplo de álgebra relacionado con la arquitectura es el cálculo de la cantidad de materiales necesarios para construir una pared de ladrillos.
Para esto se utiliza la fórmula algebraica: cantidad de ladrillos igual altura de la pared x longitud de la pared, tamaño de los ladrillos, donde la altura y longitud de la pared son medidas que se obtienen a partir de las dimensiones del espacio a construir, y el tamaño de los ladrillos es una medida estándar que se determina previamente. Al utilizar esta fórmula, los arquitectos pueden calcular con precisión la cantidad de ladrillos necesarios para una construcción, evitando el desperdicio de materiales y reduciendo los costos de construcción. En conclusión, las matemáticas son esenciales en la arquitectura, ya que permiten a los arquitectos diseñar y construir edificios precisos y estables, aplicando principios geométricos y matemáticos en la distribución de espacios, la creación de patrones y la determinación de formas y dimensiones de los elementos estructurales. Además, las matemáticas también ayudan a los arquitectos a realizar cálculos complejos sobre fuerzas, materiales y costos, optimizando así la eficiencia y la viabilidad de sus proyectos. En resumen, las matemáticas son una herramienta clave en la creación de la belleza y la funcionalidad de la arquitectura.